En una tranquila aldea costera de Uruguay, donde el viento del Río de la Plata susurra historias de barcos perdidos y viejos amores, una anciana dulce y reservada vivía sus últimos años rodeada de nietos. Su nombre era Isabel Torres, y su sonrisa, amable y serena, escondía un secreto tan oscuro y monumental que, de haberse revelado antes, habría hecho temblar los cimientos de la apacible comunidad. Ella era la abuela que horneaba medialunas, la vecina que siempre tenía una palabra de consuelo, la mujer cuya vida parecía un poema de sencillez y arraigo a la tierra. Nadie sospechaba que, detrás de esos ojos azules y cansados, se ocultaba el terror de los búnkeres de Berlín, el hedor a la desesperación y el eco de las últimas órdenes de un hombre que arrastró al mundo al abismo. Esta es la historia de lo que realmente le ocurrió a una de las enfermeras más cercanas a Adolf Hitler, una mujer cuyo destino se entrelazó con el final del Tercer Reich y que encontró un refugio improbable en el corazón de América Latina hasta que el pasado, implacable como el tiempo, la alcanzó. Prepárense para desenterrar una verdad incómoda, una que nos obliga a cuestionar la naturaleza del silencio y la implacable búsqueda de justicia. El año era 1939. En una Alemania al borde de la explosión, una joven llamada Elena Müller, de 20 años, soñaba con una vida sencilla, dedicada a la enfermería. Originaria de un pequeño pueblo en Baviera, su idealismo y su deseo de ayudarla habían llevado a Berlín. La promesa de una nación fuerte y un futuro brillante, difundida por la propaganda nazi, sedujo a muchos, incluida Elena. Su familia, aunque no fervientemente política, apoyaba el orden y la disciplina que el nuevo régimen prometía traer después de años de incertidumbre económica. Elena destacaba por su dedicación y su discreción, cualidades que no tardaron en ser notadas en el hospital militar donde trabajaba. Su eficiencia y su calma bajo presión la hicieron ascender rápidamente en el escalafón hasta que un día recibió una orden que cambiaría su vida para siempre. Fue asignada a un puesto de alta confidencialidad, lejos del frente de batalla, en las entrañas mismas del poder nazi. Su nueva misión, atender a figuras prominentes del régimen en residencias y oficinas blindadas, donde la intimidad era una moneda de cambio y el secretismo una religión. Pronto se encontró en el círculo más íntimo de Adolf Hitler como una de las enfermeras encargadas de su salud personal. No era una propagandista ni una ideóloga. Su papel era puramente médico, pero eso no la eximía de ser testigo de escenas que pocas personas podrían imaginar. Observó la paranoia creciente del Führer, sus cambios de humor erráticos y la procesión interminable de generales y burócratas, todos con el mismo miedo en los ojos. Elena veía al hombre detrás del mito, un ser consumido por la enfermedad y una obsesión cada vez más oscura. Su trabajo la llevó a las profundidades del búnker del Führer, el Vorbunker y luego el Führerbunker, en los últimos meses de la guerra. Allí, bajo tierra, el mundo exterior se desdibujaba en un rumor constante de artillería soviética y la inminente caída de Berlín. Elena cuidaba a los heridos del búnker, a los que sufrían de estrés extremo y, ocasionalmente, atendía las dolencias menores de Hitler y su séquito. Vio a Eva Braun, a Goebbels, a Bormann. Testimonió los últimos días de un imperio de terror. En el encierro claustrofóbico del búnker, las conversaciones eran tensas, las esperanzas se desvanecían con cada bombardeo. Ella escuchaba fragmentos de planes descabellados, de resistencia final que ya no existía, y del terror absoluto ante la inminente captura. El 30 de abril de 1945, la noticia del suicidio de Hitler se esparció como un escalofrío. Elena fue testigo del caos que siguió, la desesperación, la anarquía. La disciplina férrea que había definido al régimen se disolvió en un instante. Ella vio los cuerpos envueltos en mantas, llevados afuera para ser quemados. Vio la huida desesperada de los que aún podían moverse. En ese momento, Elena Müller no era más que una joven enfermera, aterrorizada, intentando sobrevivir en el infierno de una ciudad en ruinas. El destino de los que quedaron atrapados en el búnker es una historia de horror y desesperación. Pero Elena, impulsada por un instinto primario de supervivencia, decidió que no sería una víctima más de esa pesadilla. Tenía que escapar, no solo del búnker, sino de su propia identidad.
La huida de Berlín fue una odisea de privaciones y peligros. Se unió a grupos de civiles y soldados desmoralizados, confundidos entre las ruinas, caminando hacia el oeste, lejos del avance soviético, buscando un refugio, una oportunidad de desaparecer. La Europa de posguerra era un mosaico de desplazados, de identidades perdidas y de fronteras difusas. Elena sabía que su asociación con el régimen, por pasiva que fuera, la convertiría en blanco de la justicia o, peor aún, de la venganza. Decidió que su nombre, Elena Müller, debía morir en las ruinas de Berlín. Necesitaba una nueva vida, una nueva historia, en un lugar donde nadie la conociera, donde los ecos de la guerra no pudieran alcanzarla. Las Ratlines, rutas de escape utilizadas por muchos criminales de guerra nazis, estaban empezando a operar. Iglesias, exoficiales de la SS y redes de simpatizantes facilitaban pasaportes falsos y pasajes en barco hacia Sudamérica. Ella, sin ser una criminal de guerra activa, era una pieza clave en el rompecabezas de los últimos días del Führer. Sus conocimientos, sus recuerdos, la hacían valiosa para los historiadores, pero peligrosa para ella misma. Con la ayuda de contactos, cuya identidad jamás revelaría, Elena consiguió documentación falsa, un nuevo nombre, Isabel Torres, una nueva nacionalidad, española, y un boleto en un barco que zarparía desde un puerto secundario de Italia rumbo a Montevideo, Uruguay. El viaje fue largo, tedioso y lleno de ansiedad. En el barco conoció a otros refugiados, algunos genuinos, otros con pasados tan oscuros como el suyo o incluso más. Todos compartían el mismo deseo de olvido y una nueva oportunidad. Al llegar a Montevideo en 1948, Isabel se sintió como si hubiera renacido. La vibrante ciudad portuaria, el aire salado del Atlántico, la gente cálida y el idioma español, que había practicado con diligencia, le ofrecían un lienzo en blanco para su nueva existencia. Si esta historia te parece tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Se estableció en un pequeño pueblo costero, no lejos de Colonia del Sacramento, un lugar llamado Puerto Esperanza, ficticio pero con el sabor de los pueblos uruguayos que abrazan la calma y la lentitud del tiempo. Allí nadie preguntaba demasiado sobre el pasado. Consiguió un trabajo como enfermera auxiliar en la pequeña clínica del pueblo, su vocación intacta, pero ahora ejercida con una discreción absoluta. Su alemán, que había sido su idioma materno, se convirtió en un dialecto olvidado, reemplazado por un español fluido, aunque con un leve acento europeo. Conoció a Ramón Durán, un pescador local, un hombre trabajador y de buen corazón, con una risa franca y ojos amables. Ramón no sabía nada de Elena Müller, de Berlín, del Führerbunker. Él solo veía a Isabel, la mujer reservada pero gentil que lo había cautivado. Se casaron en una sencilla ceremonia en la iglesia del pueblo, con el sonido de las olas de fondo. Para Isabel, Ramón representaba todo lo que había anhelado: paz, estabilidad, un amor genuino que no juzgaba ni investigaba. Tuvieron 2 hijos, Sofía, con la melena oscura de Ramón y los ojos claros de Isabel, y Mateo, un niño alegre y curioso, con el espíritu aventurero de los marineros de su estirpe. La vida de Isabel Torres era plena, feliz, pero siempre teñida por el miedo. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que un forastero llegaba al pueblo, el corazón de Isabel daba un vuelco. El pasado era una sombra persistente, agazapada en los rincones de su mente, lista para saltar. Guardaba un secreto a cal y canto, una prisión silenciosa que solo ella habitaba. No hablaba de su infancia, de sus padres, de nada anterior a su llegada a Uruguay. Inventó una historia de una familia que había perecido en la guerra. Una mentira piadosa que nadie cuestionó. Pasaron los años, las décadas. Sofía y Mateo crecieron, se casaron y tuvieron hijos. Isabel se convirtió en la abuela Isabel, una matriarca querida, famosa por sus relatos de cuentos populares y su habilidad para curar pequeños males con hierbas. La Segunda Guerra Mundial se volvió una memoria distante para muchos, un capítulo en los libros de historia. Pero para Isabel, cada aniversario, cada documental, cada noticia sobre la búsqueda de criminales nazis ocultos era un recordatorio escalofriante de su propia verdad.
En el pueblo corría el rumor de que la abuela Isabel era un tanto misteriosa, pero eso no hacía más que aumentar su aura. Nunca nadie imaginó la magnitud del secreto que llevaba a cuestas, ni la carga emocional que significaba. Un día, en el 2007, un joven historiador alemán llamado Klaus Richter llegó a Uruguay. Klaus, descendiente de víctimas del Holocausto, había dedicado su vida a rastrear a aquellos que, de una forma u otra, habían servido al régimen nazi y escapado de la justicia. Su investigación lo había llevado a seguir la pista de una enfermera de alto rango, Elena Müller, cuyo nombre aparecía en algunos documentos fragmentarios recuperados del búnker. Los registros indicaban que había desaparecido sin dejar rastro tras la caída de Berlín. Klaus, con una tenacidad inquebrantable, había pasado años reconstruyendo los movimientos de Elena, hasta que un día, en un archivo olvidado de la Cruz Roja, encontró una nota, un nombre, Isabel Torres, y la dirección de un pueblo en Uruguay, asociada a una ruta de refugiados de posguerra. Era una pista frágil, pero Klaus tenía un presentimiento. Viajó a Puerto Esperanza, un lugar tan remoto que parecía congelado en el tiempo. Allí preguntó por una mujer llamada Isabel Torres, una anciana de ojos azules, de aspecto europeo. La comunidad, siempre unida, lo dirigió a la casa de la abuela Isabel, en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín florecido. Klaus se acercó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de expectación y temor. Cuando Isabel abrió la puerta, sus ojos, antes serenos, se encontraron con la mirada penetrante de Klaus. Algo en su expresión, en la forma en que el joven la observaba, hizo que su mundo cuidadosamente construido comenzara a resquebrajarse. Klaus, en un español cuidadoso pero firme, le mostró una fotografía en blanco y negro de una joven enfermera, Elena Müller, tomada en 1944. Isabel tomó la foto con manos temblorosas, su rostro palideciendo. No dijo una palabra, las palabras se le habían secado en la garganta. La fotografía era de ella, de su vida anterior, de su yo olvidado. Ramón, su esposo, había fallecido hacía 10 años y sus hijos estaban de visita en Montevideo. Estaba sola. Klaus, sintiendo la tensión en el aire, explicó quién era, qué buscaba. No era un fiscal, dijo, sino un historiador. Quería entender, quería saber la verdad, por las víctimas, por la historia. La abuela Isabel lo invitó a pasar. El silencio en la sala era denso, cargado de medio siglo de secretos. Las palabras de Klaus habían abierto una herida que llevaba 70 años sin sanar. Una herida que, para ella, había estado enterrada viva. ¿Crees que estas mujeres eran víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Ella comenzó a hablar, con voz débil al principio, luego con una fuerza inesperada. Le contó la historia de Elena Müller, de la enfermera idealista que se encontró atrapada en la maquinaria de la guerra, de los últimos días en el búnker, de la desesperación, la huida, el miedo. Relató los detalles de los últimos momentos de Hitler, la visión de los cuerpos quemados, la anarquía de la caída de Berlín. Describió el terror de ser una pieza, por pequeña que fuera, en una historia de tal magnitud, y el pánico de ser juzgada sin entender su contexto. Isabel no justificó el régimen, no defendió sus acciones. Solo relató lo que vio, lo que vivió, desde la perspectiva de una mujer joven que intentaba sobrevivir a una de las épocas más oscuras de la humanidad. Su testimonio no buscaba absolución, sino comprensión. Ella reveló la red de contactos que la ayudó a escapar, la falsificación de documentos, el viaje a Sudamérica. Confirmó la existencia de las rutas de escape, aunque se negó a nombrar a nadie más, protegiendo así a quienes la habían ayudado, o quizás a quienes ella temía. Klaus escuchaba atentamente, tomando notas, a veces interrumpiendo con preguntas precisas, otras veces dejando que el flujo de la memoria de Isabel la llevara. Era un relato doloroso, lleno de arrepentimiento, de un profundo sentido de culpa silenciosa. ¿Qué fue lo más impactante que vio en el búnker?, preguntó Klaus en un momento. Isabel cerró los ojos, como reviviendo la escena. El miedo, dijo, el miedo en los ojos de todos, incluso de los más poderosos. Y la absoluta soledad de un hombre que había perdido la cordura.
La entrevista duró horas, extendiéndose hasta el anochecer. Isabel vertió su alma, liberándose de una carga que había llevado por más de medio siglo. Klaus, por su parte, obtuvo una pieza invaluable para su investigación, un testimonio directo y personal de los últimos días del Führer. La historia de Elena Müller, ahora conocida como Isabel Torres, reveló no solo los detalles del fin de una era, sino también la complejidad de la supervivencia humana y las difíciles decisiones tomadas en tiempos de guerra. La noticia de la verdadera identidad de la abuela Isabel se esparció por Puerto Esperanza como la pólvora. Al principio hubo incredulidad, luego conmoción y finalmente una mezcla de indignación y compasión. Sus hijos, Sofía y Mateo, estaban devastados. ¿Cómo era posible que su madre, su dulce abuela, hubiera guardado un secreto de tal magnitud? La revelación sacudió sus cimientos, obligándolos a reevaluar toda su existencia. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un like y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. La prensa, alertada por la publicación inicial de Klaus Richter, descendió sobre Puerto Esperanza. Periodistas de todo el mundo llegaron, buscando la historia de la enfermera de Hitler escondida en Uruguay. La tranquilidad del pueblo se vio brutalmente interrumpida. Isabel Torres, a sus 88 años, se encontró en el centro de un escrutinio mediático sin precedentes. Algunos la vilipendiaban, exigiéndole justicia, otros la veían como una víctima, una mujer que había pagado el precio de su asociación con el régimen con una vida de miedo. Se abrió un debate público y ético. ¿Era justo castigar a una anciana por haber sido una enfermera en un contexto de guerra, o su silencio la hacía cómplice? ¿Hasta qué punto la mera presencia en un lugar de horror es una condena? Las autoridades uruguayas, bajo presión internacional, iniciaron una investigación. Sin embargo, la ausencia de pruebas directas de su participación en crímenes de guerra y su avanzada edad complicaron cualquier proceso legal. Su testimonio era valioso, pero no incriminatorio en términos de acción directa. Los vecinos de Puerto Esperanza estaban divididos. Algunos se sentían traicionados, otros defendían a la abuela Isabel, recordando sus años de bondad y servicio a la comunidad. La mujer que había horneado medialunas y curado dolencias, ahora era un símbolo de un pasado que se negaba a morir. Sofía y Mateo, a pesar del dolor y la conmoción, se mantuvieron al lado de su madre. La comprendieron, no sin dificultad, que la vida en tiempos de guerra obliga a la gente a hacer cosas impensables para sobrevivir, y que el miedo puede ser un maestro cruel. Isabel, a pesar de todo, encontró una especie de paz en la revelación. Ya no tenía que llevar el peso de su secreto sola. Pudo hablar libremente de su pasado, aunque eso le trajera el dolor y el juicio de un mundo que no siempre entendía las complejidades de la supervivencia. Murió 2 años después, en el 2009, en la misma cama en la que había dormido durante décadas, en su casa de Puerto Esperanza. La rodeaban sus hijos y nietos, quienes, a pesar de la verdad, la habían perdonado y la habían aceptado tal como era, con todas sus luces y sus sombras. Su muerte no puso fin al debate, pero sí marcó el cierre de un capítulo personal. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo los hilos de la historia pueden entrelazarse con vidas individuales, creando tapices complejos de culpa, arrepentimiento y la búsqueda incesante de una nueva oportunidad. La historia de Isabel Torres, la enfermera de Hitler que encontró refugio en Uruguay, es un recordatorio sombrío de que el pasado nunca está realmente enterrado. Siempre acecha, esperando el momento de resurgir, de confrontarnos con las verdades incómodas que preferiríamos olvidar. Su vida nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre la responsabilidad individual en tiempos de tiranía y sobre la capacidad humana para la adaptación, la reinvención y, en ocasiones, la redención. No fue una heroína ni una villana en el sentido tradicional. Fue una mujer atrapada en un torbellino histórico, que hizo lo que pudo para sobrevivir y construir una nueva vida, sin poder nunca escapar completamente de la sombra de su pasado. Su testimonio subraya la importancia de recordar, de cuestionar, de nunca dar por sentada la fragilidad de la paz. Nos enseña que incluso en los lugares más tranquilos y alejados, las reverberaciones de los conflictos más grandes pueden sentirse durante generaciones. La historia de Isabel es un eco,
un susurro que nos advierte sobre los peligros de la indiferencia y el poder corrosivo de los secretos. Si hubieras vivido en esa época, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante la inminente caída de un régimen tan brutal? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Esta es una historia que nos confronta con la dificultad de juzgar el pasado desde la comodidad del presente, y nos recuerda la resiliencia del espíritu humano, así como la implacable memoria de la historia. Es un relato que debe ser recordado, no para condenar sin piedad, sino para entender la complejidad del ser humano frente a la adversidad más extrema.